¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. A lo mejor para otros será buenos días. Aquí estamos una vez más para tener una preciosa conversación con un gran invitado con el cual vamos a conversar de cosas luminosas, de cosas importantes. Hola Mónica, cuéntenme desde dónde se están conectando. Ustedes saben que a mí me encanta eso. Mientras tanto les cuento que mi nombre es Loreto Varela, soy terapeuta complementaria y junto a la Marcela Vargas tenemos este Instagram, El Hoponopono, desde donde tenemos estas conversaciones luminosas con gente muy especial, que se hace el tiempo, que le importan las cosas importantes para hablar de terapias complementarias, alternativas, ancestrales, para hablar de espiritualidad, de vibración, de energías, de caminos personales, para hablar también de la Madre Tierra. Desde Concepción, un beso a Concepción, qué maravilla. Besitos, besitos desde Argentina. Hola Graciela, linda, desde La Serena, la Mónica. Besitos, gracias por siempre estar. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, y el invitado de hoy día, está bacán, ¿no es cierto? Con el invitado de hoy día vamos a hablar cosas muy, 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 muy bonitas. Lo vamos a presentar antes de hacerlo entrar. Mira, desde Nueva York, qué lindo. Lo vamos a presentar antes de hacerlo entrar. Juan Pablo es el presidente de Ecosistemas, tiene un currículum muy, muy... ¡Ay, la Mónica Buba, besito! Tiene un currículum súper impresionante, es el presidente de Ecosistemas, es licenciado en Bellas Artes, magíster en estudios en el medio ambiente, es profesor, investigador, músico, artista. A lo mejor algunos se acuerdan de él cuando él tenía un grupo que se llamaba Los Blobs hace hartos años atrás. Ha recibido premios bien impresionantes, como el Premio Ambiental Goldman en el año 1997 y el Right Livelihood Award o Premio Nobel Alternativo en 1998. Se ha dedicado, desde Osorno, besitos, besitos, se ha dedicado, como su carrera entera está dedicada a las aguas, al cuidado, a la protección del medio ambiente y de las aguas. Muy bienvenido. Estoy buscándolo acá, estoy buscando a Juan Pablo Orrego, que no me aparece acá. Juan Pablo, mándame una solicitud. Yo vi por ahí que te conectaste, pero no cacho. A ver, vamos a ver si desde acá. No sé si te llega la invitación. Y si te llega la invitación, acéptala y ahí estamos. ¿Mm? Aquí estoy esperando. Ay, parece que sí, ¿ah? La magia de la cuestión. Pero veo una toalla nueva, Juan Pablo. ¡Ay, una tetera! Vamos a tomar tecito. ¿Cómo está ahí? Estamos bien. Sí. Una toalla nueva es importante. Obvio. Pensar que ser de los mates. Ah, vamos a conversar mate. No, no, espero que no. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Estás en Santiago? Estoy en Santiago en este momento, sí. Sí, Ya, llegaste, porque andabas en Canadá, en una parte muy bonita, según me sí, contaste. estaba en una isla, fíjate, al norte. Primero quiero saludar a todas las personas que están ahí conectadas. Andaba en una isla al norte de Canadá, al norte de Vancouver. Y sabes, Loreto, es bien impresionante, ¿eh? Porque resulta, estuve 20 días y no vi nunca un carabinero, nunca, en 20 días. Porque no hay delincuencia, no hay delincuencia. Mm, Y fíjate que mm. no hay residuos, no hay basura. Es una Wow. comunidad, es una comunidad pequeña, como de 13.000, 15.000 residentes permanentes, pero llegan
varios miles más durante los veranos, porque además la isla está dedicada a la agricultura, sobre todo de berries, de arándanos, golden berry, frambuesas, frutillas y todo tipo de verdura increíble, ensalada. Todo es orgánico. No existe otra Qué cosa maravilla. de la agricultura orgánica. ¿Sabes por qué lo cuento yo siempre? Porque un lugar así demuestra que se puede, Mm. y que depende, te fijas, de la constitución, de las leyes, de los arreglos institucionales y fundamentalmente de la cultura. Lo que tenemos los seres humanos en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestros cuerpos, por decirlo así, pero se puede. Fíjate que el otro día dije esto mismo en el Liceo 7, me pidieron una charla, estaba semi-tomado, estaba tomado por salas, algunas salas tomadas, otras salas no tomadas, y conversé con unas 60 chicas, habían también algunos hombres, porque está haciendo mixto ahora por ley, no puede ser, son segregados, tú sabes. Pero lo curioso fue que por ahí una chica levantó la mano, una muchacha de unos 16, 17 años, y me dijo, ¿para qué nos cuenta todo eso de Canadá? Si aquí estamos, no solamente estamos a años luz de eso, sino que no vamos a poder estar así nunca. ¿Sabes? Que me dio tanta pena. Y es algo que me suele suceder en las charlas, Loreto, que termina este caballero mayor discutiendo bastante intensamente con los jóvenes, porque ellos dicen Mm. que la naturaleza humana es mala, cosa que yo estoy en un desacuerdo absoluto, tú comprenderás, total. Porque yo, la postura que yo tengo es que depende de los padres que te toquen, del país que te toque, de la educación que te toque. El ser humano es así. Porque el ser humano lo completa la educación, lo completa la cultura. O sea, pero está tan mala de repente la cosa en nuestros queridos países latinoamericanos que mucha gente, y sobre todo los jóvenes, piensan de que esto no tiene vuelta y de que somos malos y todas estas cosas. Es muy, a mí me produce bastante congoja, te digo, y bien paradójico que una persona mayor, yo he pasado de todo, Loreto, como tú sabes, he tenido experiencias súper fuertes, yo viví el golpe militar aquí en Chile, toda mi familia de izquierda, yo no era, nunca he sido de partido, pero a mí me mataron a Víctor Jara, que era amigo mío, tú sabes, muy amigo y colega, tocamos con él y todo, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo mi dosis de sufrimiento y de rabia bastante grande en mi cuerpo, en mi ser, ¿te fijas? Pero yo sé que tenemos este potencial absolutamente maravilloso, mágico, élfico, y que no lo estamos desarrollando por circunstancias históricas. ¿No? Pero si las personas no ven, no saben que existe ese potencial, ¿te fijas? Y creen que somos malos de fondo, entonces tú nunca vas a buscar ese potencial, porque si no sabes que existe y lo niegas, ¿te fijas? Entonces, por eso te digo que la cultura es la clave, y por eso que doy este ejemplo de Canadá, que no es un país perfecto, no es un país perfecto. Han pasado muchas cosas terribles también con los pueblos originarios en Canadá, y también tiene comportamientos ecológicos súper penca. Canadá está haciendo hartas cosas por ahí, por allá, nada de buena, pero sin embargo encuentras estos rinconcitos, te fijas, en que hay una armonía y una comunidad extraordinaria que te está dando el ejemplo de que se puede. Yo Mm. lo encuentro eso súper importante. Y el tema, eso sí, Loreto, volver a Santiago, estoy aquí en Santiago en este momento, es súper fuerte porque el aire en esta isla, imagínate, es una isla cubierta de bosques nativos primarios. Tú sales de una casa, Wow. en las casas donde yo estuve, de los amigos de mi hijo Guamani, y de mi nuera Lindsay, y de mis nietos Nayan y Sky, y tú sales, vas a las casas de los amigos, y a 5 minutos de cada una de estas casas tú estás internándote en un bosque que el cuello no te da para mirar para arriba los tremendos árboles, cedros y maple, fíjate, arces, pero gigante. Está todo el suelo cubierto de lecho y andan ciervos por adentro de los bosques, qué sé yo. Entonces el aire es un bálsamo, porque es un aire que te lo están regalando los bosques y la mar al mismo tiempo, porque es una isla. Entonces tú respiras y es como que te está entrando un bálsamo maravilloso a tu cuerpo. Es bien impresionante, realmente.
Bueno, esto te quería contar de partida. Y el agüita, el agüita, el Qué agüita. maravilla. Qué maravilla. Oye, oye, Juan Pablo, ¿y cómo nace este amor especial por el medio ambiente, pero más específico por el agua? Tú has tenido, bueno, yo creo que los seres humanos somos múltiples, somos multitalentosos, ¿no es cierto? Tú tuviste un grupo musical que fue famoso, pasaste por el arte, has pasado por hartas cosas. Finalmente fuiste como afinándote por ahí por el medio ambiente y en especial por la defensa de las aguas. Sí, mira, tú tienes toda la razón. Es muy importante lo que tú dices, Loreto. O sea, los seres humanos podemos ser totalmente múltiples. Y te fijas, antes nos decían que no, que tú te tenías que dedicar a las Mm. ciencias duras, a las ciencias sociales, como que siempre han tratado antes de meterte como en una especie de callejones. Y la verdad es que somos seres múltiples y transdisciplinarios totales, Sí, pero lo que hay que sí. hacer ahora es cultivar eso y atrever a hacer lo que sea, médico, arquitecto, abogado, lo que sea, y al mismo tiempo músico, y al mismo tiempo deportista, y al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que saber de nuevo que se puede y que hay que cultivar, y puede ser carpintero y miles de cosas y mecánico al mismo tiempo, vuelvo a decirlo. Y mira, mi relación con el medio ambiente tiene que ver directamente con pueblos originarios. Esa es la verdad, porque yo descubrí el medio ambiente primero a través de la música. Hay que decir una cosa respecto a la música, tú mencionaste ahí a los blobs. La música que hacíamos los blobs era totalmente colectiva, o sea, componíamos, llegaba alguien, Eduardo Gatti, Julio Villalobos, Juan Contreras, Sergio Besar, yo, con un temita, con una melodía y unos acordes, y en torno a eso, cada músico, éramos 5, se ponían a construir su teclado, su flauta, su guitarra, su batería, su percusión, ¿te fijas? Íbamos todos aportando nuestras partes, nunca usamos partituras, sino que era un trabajo artesanal en que íbamos. Y cuando tú haces eso, te fijas, y después tocas en público, qué sé yo, o sin público, pero tocamos mucho con público, qué sé yo, esa relación que se produce entre los músicos, que es una simbiosis, porque Ujú. cada uno de los músicos tiene que ir aportando en cada momento la nota precisa, el ritmo preciso, te fijas, la armonía precisa, para que entre todos se construya esta gestalt, que es la canción. Entonces, para mí esto es una metáfora súper importante con la ecología, fíjate, porque la naturaleza es así, es un entramado totalmente interconectado, entreverado, que hacemos entre todos, para bien y para mal, porque en este momento el ser humano, la humanidad, está en realidad transformada en un agente bastante destructivo, hay que decirlo, para tratar de cambiarlo. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que yo salí de Chile después del golpe con este background de músico. Yo era bajista en los Blobs y compositor, también tocaba guitarra, pero sobre todo tocaba el contrabajo electrónico, eléctrico, digamos, amplificado. Y fíjate que me fui primero a Ecuador a visitar a mi madre, que estaba refugiada en Ecuador. Mi mami, Carmen Silva, era pintora y socialista del Partido Socialista. Estuvo muy involucrada con el gobierno de Allende de la Unidad Popular, así que fue perseguida y podría haber sido asesinada si no fuera que se refugió con la ayuda de muchas personas en la Embajada de Ecuador. Entonces terminó viviendo ella en Ecuador muchos años. Y yo rumbo a Canadá, porque me quería ir de Chile, lo siento decirlo, pero quedé demasiado traumado con demasiadas cosas que nos pasaron. Entonces tenía un tío, también como exiliado, una tía, en Toronto, en Canadá. Mira cómo son las cosas. Y entonces me fui, pero primero pasé hacia Canadá, pero pasé a ver a mi madre, Loreto. Y me impresionó demasiado la presencia de los así llamados indígenas en las calles de Quito y de otras ciudades de Ecuador, en los mercados y en las calles mismas. Me impresionó su ropa, me impresionó su presencia, su cara, su parada, impresionante, esa parada digna, muy fuerte que tiene la gente que sabe más sobre la común suficiencia, porque no existe la autosuficiencia, esa palabra hay que ir cambiándola. Bueno, y paré la paila, pues Loreto, con la música andina, con las tarcas y los guainos y las sayas y las quenas y los charangos y
y dije, a mí me habían contado que en Chile yo estudié en la Alianza Francesa por cosas fortuitas, porque mi papi enseñaba ahí, entonces no pagaba, era carísimo el colegio, y bien malo en algunos aspectos, porque era muy eurocéntrico la Alianza Francesa en esa época, y muy, como decirte, medio prusiano, medio facho. Así, en esa época yo creo que seguro que ha cambiado mucho. Bueno, y no se hablaba mucho de los pueblos originarios, se despreciaba un poco en forma así como indirecta a Latinoamérica, como países subdesarrollados, y los pueblos indígenas eran como estos fósiles vivientes cuyo único destino es asimilarse a la civilización o desaparecer, ¿te fijas? Y yo con la música y las artes, por eso la vestimenta me impresionó mucho, los textiles, todas las artes de los pueblos originarios, me di cuenta que había algo profundamente equivocado respecto a este paradigma que me habían metido en la cabeza, eurocéntrico, racista, y toda esta cosa. Y llegué a Canadá, mira la paradoja de nuevo, y me dediqué a primero escuchar lo que llamaban allá música étnica, es decir, música de pueblos originarios, de todo el mundo. ¿Eh? De hecho, estudié percusión africana, estudié mridangam, que es el tambor como una tabla, pero que es un solo tambor precioso que se usa en el sur de la India, en la parte sur de la India. Y escuché música de los indígenas norteamericanos, de pueblos, primeras naciones, como les dicen allá, qué sé yo, y me empecé a estudiar esto de las culturas de los pueblos originarios, de las primeras naciones, y descubrí que había una actitud muy distinta respecto de lo que llamamos nosotros medio ambiente. Y el planeta Tierra, que todos estos pueblos, si tú te fijas, lo consideran una madre, porque tú encuentras la Pachamama en la cultura andina quechua, aymara, quichua también, la Ñuque Mapu en la cultura mapuche, te fijas, la madre tierra. Entonces empezó a llegarme un paradigma muy distinto, me di cuenta que estos pueblos tenían una relación con lo que llamamos nosotros el medio ambiente, el entorno y todo esto, muy distinta a la nuestra, con una gran reverencia hacia los animales y las plantas y los ríos, y empezando, Loreto, por las aguas. Y no es nada extraño, te fijas, porque la verdad, que es lo que tú querías que conversáramos principalmente, parece, somos seres de agua, somos seres 70% agua, los seres humanos. En realidad hay organismos incluso, Loreto, más hídricos que nosotros. Las medusas, ponte tú, son 99,5% agua. 99,5%, ¿te das cuenta? Wow. Y tienen forma, y tienen estructura, y tienen órganos, y tienen energía eléctrica, y tienen incluso venenos. Mira la fragata portuguesa, ponte tú, qué sé yo. Y sin embargo, todo es una especie de esqueleto hidrostático. Y ese esqueleto es un esqueleto, es una forma de agua que se mantiene por un plazo, no sé muy bien cuánto vive una medusa, pero se mantiene un cierto periodo, este ser de pura agua. Pero la verdad, Loreto, es que tú y yo somos también, a las medusas, perdón, les dicen, por lo tanto, aguas vivas, les dicen. Pero la verdad es que tú y yo somos aguas vivas y todos los que nos escuchan y nos ven, nos miran, también somos todos aguas vivas. Y resulta de que los árboles son también, las plantas, 80%, 70, 80% agua. Entonces, habitamos, y si tú miras bien la taxonomía, por decirlo así, occidental o la ciencia occidental, distingue 5 reinos que no están separados, están todos entreverados, es la verdad, atómicamente, molecularmente estamos todos entreverados. Pero distinguimos 5 reinos, ¿no es cierto? Las bacterias, las maravillosas algas, a las cuales la gente no pesca mucho y que son organismos clave, son los organismos en realidad que colonizaron, que se encaramaron sobre la Tierra, son algas, son las algas, que los científicos llaman protopistas. Y después están los animales, los hongos y las plantas. Y estos 5 reinos de seres, estamos todos hechos de agua. Un poquito más, un poquito menos los hongos. Mira los hongos. Los hongos, hay algunos hongos
que tienen más, son como de madera, que tienen lignina y qué sé yo. Pero los hongos que más conoce uno son seres de agua que duran unas horas, unos días. Es agua que se levanta llena de propiedades, te lo puedes comer, y algunos tienen sustancias alucinógenas y además son los seres que están procesando todo por debajo e interconectando las raíces de los árboles, las micorrizas, qué sé yo. Pero son también seres que pueden ser 90% agua. Mira la cosa increíble. Entonces somos aguas vivas. Y para mí, para provocar un poco esta conversación, a mí me impresiona mucho, te fijas, de que estos seres de agua, todos nosotros y nosotras, que somos parte, porque no habitamos la biosfera, somos parte del tejido de la biosfera. Y siento decir esto, yo sé que tú buscas un programa que busca elevar y dar esperanza, y te fijas, para el bien, lo entiendo perfectamente, pero para mí parte de ese proceso es ver la realidad. Te fijas, es ver la realidad con los ojos muy abiertos, el corazón muy abierto, ¿sí? Y la verdad es que la humanidad, como un todo, se ha transformado en una especie de destructora de las aguas, de enemiga. Es un fenómeno muy extraño, Loreto, que por supuesto que yo no entiendo a cabalidad, pero nos hemos transformado en unos extrañísimos destructores, te fijas, de los cuerpos de agua, de las fuentes de agua, de los glaciares, de los humedales, de los bosques, de los ríos, de los lagos, de los océanos y de los mares. Y suena un poco increíble, pero la verdad es que somos así de poderosos. Tenemos los océanos colmados de plásticos, ¿te fijas? Y de petróleo y de vertimientos, sobre todo basura en cantidades absolutamente monumentales. Entonces yo creo que es súper importante reflexionar sobre esto, ¿te fijas? De por qué estos seres de agua, que somos parte de una biosfera de agua, estamos haciendo estas cosas. ¿Por qué? Y yo creo que ahí hay un tema bien búdico, o sea, que hay que despertar, pero es cada vez más urgente que despertemos, porque tú sabes muy bien, yo que soy ecólogo, Loreto, y tengo que hacerlo, me estoy leyendo estos informes y estas noticias que llegan y que no son buenas, Loreto, no son nada de buenas. En el tema social también, pero en el tema ecológico estamos extraordinariamente en peligro, la verdad, estamos llegando a una especie de punto de inflexión muy agudo, pero muy, muy, muy agudo. Y te podría contar algunas de esas cosas. Hay un descubrimiento reciente que tiene muy alterado a los científicos, porque resulta de que parte de la cadena trófica de los mares y océanos es esta nieve de materia orgánica, le dicen nieve marina o nieve oceánica, que es materia orgánica de todos los seres que se van muriendo desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Se van muriendo naturalmente, o seres que son cazados y semicomidos por un tiburón, o bacterias, te fijas, plancton, fotoplancton, algas y qué sé yo. Todo lo que se va muriendo al final se va deshaciendo y esto va descendiendo hacia el fondo del océano. Y como la naturaleza aprovecha todos estos ciclos, esa nieve es parte de la cadena trófica, de la alimentación, ¿te fijas? De la columna de agua hasta los fondos. El mar se alimenta por gravedad de esa forma. Bueno, entonces han descubierto muy recientemente que esa nieve oceánica o marina está arrastrando hacia abajo, está llevando hacia abajo las partículas pequeñas, las micropartículas de plástico, de toda esta basura que se está moliendo en las giras. Y esto era algo que no nos habíamos dado cuenta, fíjate. Es un descubrimiento reciente. Yo lo leí esto en un artículo muy largo y muy alarmado del New York Times, ¿te fijas? Porque esto parece que es una de las alteraciones más severas que están ocurriendo respecto del ciclo del carbono, del fósforo, del calcio, y además se está produciendo una alfombra poco a poco de plástico en los fondos marinos. O sea, tú te imaginarás las innumerables consecuencias que esto, negativas, que esto puede tener, ¿te fijas? Entonces, este es el tipo de cosas que uno lee, que uno estudia, y hay muchas más, por desgracia. O sea, el otro día leía un último informe de la UNESCO, de Naciones Unidas, de que calculan que el 57%
de las tierras agrícolas del mundo están arruinadas por distintas causas, erosionadas totalmente o contaminadas, te fijas, y qué sé yo, un montón de temas bien complicados. Entonces, lo que yo digo, te fijas, todo esto se puede revertir. Yo sigo creyendo eso, ¿eh? Pero tenemos que despertar, te fijas, y tenemos que salir de la guerra y el conflicto y la violencia y todo esto, te fijas, y dedicarnos a cultivar y pastorear y cuidar como una joya esto que llamamos naturaleza, que en realidad es nuestro propio cuerpo extendido, porque eso es la naturaleza. Por eso yo siempre pongo entre comillas naturaleza, entorno, medio ambiente, porque son términos súper equívocos y súper ambiguos. Por eso te dije yo, nosotros no habitamos la biosfera. Fíjate, porque esa es una metáfora cariñosa que te dicen, tenemos que cuidar nuestro hogar. Pero no es una metáfora tan buena, fíjate, porque el hogar, aquí estoy en un departamento, es algo, de alguna manera, entiéndeme bien entre comillas, pero de alguna manera externo a uno. El hogar está como alrededor de uno, vuelvo a decirlo. Si todo se deshace, está todo entreverado, tú me entiendes, pero igual, te fijas, y lo loco es que nosotros en realidad estamos entreverados con lo que llamamos naturaleza. Y te lo digo, esto es atómico, esto es molecular, porque los seres, todos los organismos, nos estamos deshaciendo. Mientras estamos hablando, Loreto, estamos soltando, perdiendo células. Y nuestros órganos, algunas células están haciendo apoptosis, se están muriendo para dar lugar, espacio a las nuevas células que se van reproduciendo, que se van reproduciendo. Entonces, nos estamos deshaciendo, desintegrando a todo momento. La piel es un muy buen ejemplo. Se están cayendo, si uno pudiera ver todas las células que uno bota de la piel todo el tiempo, es impresionante. Bueno, y nos estamos reintegrando a todo momento gracias a el aire que respiramos, el agüita bendita que bebemos, ¿no es cierto? Y nos estamos desintegrando y reintegrando a todo instante. Entonces, te fijas, estamos adentro de esta danza de los átomos y las moléculas y los elementos de toda la biosfera entera. Y de hecho, para cerrar esto, te fijas, si tú te das cuenta, cuando uno se va, fallece materialmente, cuando el cuerpo se cansa ya y se detiene, y si a ti te entierran, te fijas en la tierra, envuelto en una sabanita y qué sé yo, tu materialidad va a volver a la danza de la vida muy rápido. Tengo incluso un amigo que fue cremado y su esposa, una prima mía querida, echó las cenizas dentro de un enorme macetero, enorme, y tiene plantado creo que un magnolio en el macetero. Entonces, su compañero de toda su vida se está transformando, le está dando sustento a este magnolio adentro de este macetero. Y es muy importante eso de saber que somos parte integral de la biosfera, que no estamos como parados como arriba de un escenario, una cuestión muy rara que nos metieron en la cabeza, que estamos separados. ¿Y para qué decir, Loreto, que somos superiores? Eso es una barbaridad, pero sin nombre. ¿Somos superiores a un árbol? ¿Somos superiores a un cóndor, a un águila, a un delfín, a un picaflor? Porque todos esos seres tienen, ¿cómo decirte?, habilidades y cosas que nos superan por lejos. La vista del águila, la gracia del delfín, el cóndor, lo que ve, volar. Imagínate lo que es volar, que el sueño como chamánico es volar, te fijas. Entonces, ¿qué es lo que es esto de superior o inferior? Eso no existe en la naturaleza, eso es una patraña que nos metieron en la cabeza. Entonces son muchos temas que uno los va descubriendo, Loreto, a lo largo de una vida. Yo tengo mis años ya. Y como dicen por ahí, más sabe el diablo, echa la metáfora, por viejo que por diablo, ¿te fijas? Entonces, y claro, yo he tenido muchas maestras y muchos maestros extraordinarios, ya sea directamente en carne y hueso o por lectura, ¿te fijas? Entonces, lo que yo tengo en este momento en mi mente y en mi corazón se lo debo a una cantidad de seres, y no solamente seres humanos, por supuesto, porque
si tú contemplas un bosque de araucaria y tú contemplas una selva amazónica, te quedas ahí y contemplas, obvio que te están enseñando una cantidad de cosas. ¿No? La naturaleza es quizás la maestra más potente de todas. Salir a la montaña, sobre todo en un ánimo contemplativo, porque yo he subido muchos cerros, tanto así que me eché a perder unas poquitas vértebras y las rodillas, y ya no estoy subiendo a los cerros, y sobre todo bajar los cerros, no puedo hacerlo ahora. Pero qué manera de subir a los cerros alrededor ahí de San Alfonso, todos, para atrás, y de subido cerros en otros países, en Perú, en Canadá, a donde he podido, en México. Pero siempre en una actitud muy respetuosa, nunca competitiva y muy contemplativa. Entonces ese silencio, y ojo Loreto, porque esto que llamamos la naturaleza tiene reglas súper fuertes, súper duras, podríamos decir. Porque todo se está comiendo a todo, y es verdad que es así. Todo se está comiendo a todo para poder seguir existiendo. Esa cuestión de la depredación, de la cual también se ha hecho una caricatura, pero la biología tiene unas directrices que son bastante duras. Y existe la muerte, como sabemos muy bien, la muerte física por lo menos, y existe la putrefacción, y existen todas estas cosas. La Juan Pablo. naturaleza rosa, rosa y tuit. También tiene directrices que son de repente para nosotros los humanos bastante duras de aceptar, como la muerte, como la enfermedad, etc. Cuéntame, ¿qué me dices? Juan Pablo, estuve leyendo un libro tuyo, Sí, Biosfera Somos Agua. ahí está. Me lo prestó la Flavia, como te había contado. Y Sí, ahí leí cosas muy bonitas que me gustaron mucho sobre que el agua es un tetraedro, sí, que es una red tridimensional de tetraedros. sí. Te quería preguntar, y es de ahí derivar al agua como vibración, al agua como remedio para el cuerpo, al agua como remedio para la naturaleza, que está, si para ti ya me queda claro que sí, y para mí también es obvio que si está absolutamente todo conectado, que todo vibra, y si nosotros vibramos también con la naturaleza. Sí. Mira, las aguas, pero el elemento agua, si tú te fijas en este librito, que esto le carga a los académicos ortodoxos, ¿eh? A los científicos medio reduccionistas, esto de hablar de la magia y el misterio. Yo lo hice de adrede, te juro, porque el agua, fíjate, es un elemento, un compuesto absolutamente mágico y absolutamente misterioso. ¿Por qué digo Ujú. misterioso, Loreto? Porque hasta el día de hoy, nuestra ciencia más avanzada no sabe cómo llegó el agua a este planeta. No sabemos. No sabemos a ciencia cierta, como se dice, cómo llegó el agua a este planeta. Hay tres teorías. La teoría de asteroides de hielo, la teoría de granizo de hielo durante cientos de millones de años, y ahora está la teoría de las condritas, que son unos sedimentos que también han venido, por supuesto, desde el resto del cosmos, muy ricos en hidrógeno y oxígeno. Se teoriza que podrían haber liberado este hidrógeno y este oxígeno que se podría haber enlazado y habría surgido el agua. Pero es súper lindo, a mí me gusta esto, de que no sepamos y asumir de que hay muchas cosas que no sabemos. De hecho, hay un japonés, Masanobu Fukuoka, que desarrolló este principio de esta agricultura natural. Falleció Masanobu, pero dejó un legado extraordinario. Y él decía que lo primero que tú tenías que hacer para ser agricultor natural es asumir la incomprensibilidad de la naturaleza. O sea que los seres humanos no tienen la capacidad, durante esta vida por lo menos, en este nivel, de entender a cabalidad lo que es la vida y lo que está detrás y debajo y por todos lados, ¿ya? Entonces, y lo otro que no sabemos, fíjate, del agua, como tú decías, la molécula del agua es absolutamente extraordinaria y es tan simple, tan simple. Por eso yo creo que el minimalismo
es clave, ¿eh? Yo le diría eso a los convencionales constituyentes, esto de que deberíamos tender a una constitución súper minimalista, ¿verdad? Versus maximalista, como ha terminado haciendo, que nos va a ser complicado además traspasarla a la realidad, a una constitución tan compleja, ¿verdad? Pero la molécula del agua te demuestra que la naturaleza funciona con unos minimalismos extraordinarios. 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. El hidrógeno, tú sabes, es el elemento más abundante del universo, no de la Tierra, no, del universo. Es el elemento más ligero y es el más simple. Volvemos a la cuestión minimalista. Es el más simple. Un electrón, un protón, o sea, es un elemento simplísimo. Y te fijas, y este hidrógeno se le ocurrió, digo yo, unirse con 2 átomos de oxígeno, pero piensa tú en términos de probabilidades, Loreto, o sea, ¿cómo sucede esto? ¿Y para qué decir, por qué sucede esto? Preguntas que yo no tengo la respuesta, por supuesto, ni cerca, ¿te fijas? Y se crea, ¿te fijas? Esta molécula que es un tetraedro bipolar, porque resulta de que el hidrógeno, estos hidrógenos, los dos, son positivos, tienen una carga electrónica positiva. Y el oxígeno tiene una carga electrónica negativa, ¿ya? Entonces, es una molécula bipolar, en el buen sentido, hablando electrónicamente, ¿ya? Y eso es lo que le da la capacidad de unirse con otras moléculas de agua y de unirse con otras moléculas de muchas cosas y de tener esta capacidad de transformarse y de ser capaz de ser la matriz de todo lo vivo. ¿Fijas? Y tampoco sabemos, Loreto, exactamente cómo es la estructura de esta molécula del agua. Con toda nuestra ciencia, con los microscopios electrónicos y todo lo que sabemos, porque si sabemos estas cosas, o sea, estamos mandando sondas cerca del Sol y estamos tratando de colonizar Marte, que yo lo encuentro por un lado extraordinario, por un lado una locura en este momento. Yo dirigiría esa energía, esa inteligencia a restaurar la Tierra, pero en fin, te fijas, pero tenemos unas capacidades increíbles. Bueno, no sabemos, de nuevo, a ciencia cierta, cómo se estructura esta molécula del agua. Hay teoría de si tiene la capacidad de enlazarse con 3 o con 4, o sea, tiene la capacidad de tener 3 o 4 enlaces electrónicos con otras moléculas. Imagínate, no sabemos cómo llegó al planeta y no sabemos a ciencia cierta cómo funciona esta molécula. Y además, su geometría, Loreto, es variable. Tiene una geometría variable. Porque resulta de que cuando baja de 4 grados centígrados la temperatura, esos puentes de hidrógeno, que es ese enlace entre el oxígeno y los hidrógenos, empiezan como a acortarse, a utilizarse y a cortarse. Estamos hablando de una molécula que tiene un tamaño menor a un Hagstrom, o sea, una 10.000 millonésima de un metro. Entonces imagina cuando yo te digo acortarse, estamos hablando de una cosa atómica, molecular, cuántica. Son ¿qué? Milímetros, no, o sea, es una cosa que es difícil de imaginar. Estamos hablando de distancias, o sea, diminutas, cósmicamente diminutas. Y sin embargo se acortan esos puentes de hidrógeno y como que se rigidizan y finalmente entonces el agua se congela. Estas palabras que usamos, ¿te fijas? El agua se congela. Y lo que sucede en realidad es que el agua se transforma en un cristal. en un cristal lleno de aire. Y gracias a eso el agua flota sobre las aguas líquidas, porque además el agua es el único compuesto, el único, de toda la biosfera que está en 3 estados, líquido, sólido y gaseoso, simultáneamente en la biosfera. Es el único compuesto que hace eso, el agua. Entonces, de nuevo, magia y misterio. Y se debe a todas estas cualidades, como te decía, tan peculiares de su molécula. Y fíjate, si el agua no se expandiera con el frío, y solamente 2 compuestos y 5 elementos hacen eso de expandirse con el frío, porque todos los demás elementos y compuestos se contraen con el frío, ¿ya? Pero el agua tiene, con otro compuesto y 5 elementos, tiene esta cualidad
de expandirse con el frío en vez de apretarse, ¿no es cierto? Y eso le permite entonces flotar. ¿Qué es lo que pasaría, Loreto, si no? Se congelarían las aguas en la superficie, en las zonas gélidas, en las zonas muy frías, cerca de los polos, cerca del Ártico, la Antártida, qué sé yo, y en muchos lugares del mundo, en que hace mucho frío en invierno, -10, -30. Yo experimenté -30 en Toronto, Canadá. Fíjate, los lagos se congelan, los ríos se congelan, las cataratas del Niágara se congelan. Imagínate cómo se va congelando una catarata gigantesca de agua, y poco a poco, esa catarata queda sólida. Es una cosa extraordinaria. Bueno, si no tuviera esa capacidad las aguas, el hielo se iría yendo hacia el fondo del mar, hacia el fondo de los lagos, hacia el fondo de los ríos, y de ahí se iría congelando hacia arriba, y se moriría toda la vida de esos ecosistemas. Entonces, un diseño de una finura absolutamente cósmicamente compleja y especial para que pueda haber vida en los cuerpos de agua, a pesar de que se esté congelando la superficie. Es un diseño que de nuevo uno dice, ¿quién inventó esta cuestión? Y al revés, te fijas, cuando se calienta el agua, ¿qué pasa? Esos puentes de hidrógeno, esos enlaces, se estiran. Después, de nuevo, es como una figura casi, pero se estiran y se agitan y el agua se empieza a poner nerviosa. Y finalmente a 100 grados se evapora y se transforma en vapor de agua. Y se transforma en nubes, y se transforma en brumas, y se transforma en neblinas, y se mueve entonces también el agua en forma líquida. Porque si usted fija, el agua se mueve en todos sus estados. O sea, el agua se mueve como un río, que es una cosa increíble, además de verlo. Si uno se sienta al lado de un río chileno, un río de cualquier país del mundo, la verdad, porque yo tengo mucho cariño a nuestros ríos que están en muy mal estado por lo demás, la mayoría, desde Arica hasta la región de los ríos, de los lagos, los ríos están muriendo en Chile también. Hay que decirlo, yo sé que duele lo de esto, pero hay que decirlo. ¿Para qué? Para que lo revirtamos, para que volvamos a tener nuestros ríos vivos, libres y salvajes. Pero a mí me impresiona sentarme al lado de un río y ver que te marea un poco y después te queda el movimiento del agua dentro de tus ojos, de hecho, ver esa agua gorda que está pasando y pasando y pasando y pasando y pasando cada nanosegundo, esa cantidad de agua que está pasando, se está transportando el agua y se está yendo a la mar. También se puede estar yendo a un lago, pero en general, los ríos chilenos terminan finalmente en la mar. Y tú sabes que en Chile alguna gente, por motivos muy extraños, estaba afirmando hace un tiempo atrás, desde hace varios años, que el agua de los ríos se desperdicia en la mar, que hay que aprovecharla antes de que llegue a la mar porque si no se pierde, que locura. Esto lo empezaron a decir la gente de Endesa, que son gente que quiere explotar los ríos, ¿te fijas? Pero lo dijo un presidente de Chile y lo han dicho senadores y diputados, que no podemos seguir desperdiciando las aguas de los ríos en el mar. Es un concepto realmente primitivo, así que da vergüenza, da pena y vergüenza que gente que ha ido al colegio, a la universidad y qué sé yo, tengan metido en sus cabezas estas ideas horrorosas y tan equivocadas, sobre todo tan equivocadas, y que hacen demasiado daño las ideas equivocadas. Bueno, pero entonces el agua fluye como líquida, fluye, por eso di el ejemplo del río, y el agua fluye como vapor. Mira las nubes. Si las nubes son un medio de transporte y de movilización de cantidades increíbles de agua que brotan esas nubes del mar, ponte tú, de un lago, de un humedal, de un río, pero de la mar brotan la mayor parte de las nubes. O sea, la mar es una productora neta de nubes, y de hecho, fíjate, han descubierto ahora que las algas producen un gas, el sulfuro de dimetilo, a lo mismo, pero un compuesto que lo procesan unas bacterias, mira la naturaleza, y ese gas emite unas particulitas que se van para arriba y permiten que las moléculas de agua se encaramen arriba de esas partículas para conformar las nubes. Entonces, las nubes se mueven hacia los continentes, en el mejor de los casos, sí que están los bosques ahí en la costa para atraerlas,
y cuando las nubes van agarrando más altura, esa agua se condensa y cae en forma de lluvia, lo que llamamos el famoso ciclo hidrológico. Pero las aguas como hielo también se mueven, los glaciares también se mueven. Mira la laguna de San Rafael, cómo están cayendo los trozos de hielo gigantescos a la mar, fíjate. Entonces, el agua en sus tres estados mueve las aguas, pues es un poco redundante, pero es así. El agua líquida es una forma de mover aguas por el planeta, el agua en forma de vapor mueve aguas por el planeta, y el agua en forma de hielo mueve agua en el planeta. Es algo extraordinario. Y mira, y además, Loreto, el agua tiene como 12, creo que son, cualidades físico-químicas, todas muy peculiares, muy especiales, que le permiten ser, como decimos aquí en este librito, una y otra vez, te fijas, que le permiten ser la matriz de todo lo viviente. Toda esta capacidad, esta fuerza de adhesión que tienen las moléculas de agua entre sí, que es electrónica, pero es una fuerza muy potente, ¿eh? Por eso el agua se mantiene en su forma líquida o sólida o gaseosa, se mantiene ahí el agua, y la molécula es increíblemente resistente, y en vez de deshacerse con el calor, se evapora, en vez de destruirse con el frío, se congela, tú me entiendes. Pero esa capacidad de la cohesión, dije cohesión, perdón, dije adhesión, entre las moléculas, se suma a esta capacidad de la adhesión, justamente, que tiene que ver con que como el agua es electrónica y negativa y positiva, por un lado negativa, por un lado positiva, se adhiere a superficies que tengan carga. Y la verdad es que todo tiene carga. Entonces se adhiere a muchas cosas, y entre ellas, ponte tú, a los capilares finitos adentro de un árbol, ponte tú. Entonces, entre la adhesión de las moléculas y su capacidad de cohesión, se produce el fenómeno de la capilaridad, porque además los árboles tienen adentro un movimiento, las plantas en general, pero el árbol es un buen ejemplo, porque imaginemos un alerce de 80 metros de altura o una araucaria, preguntémonos cómo llega esa agua hasta la puntita de la última hojita de ese alerce o de esa araucaria, a 60, 80 metros de altura. Y es gracias a estas capacidades que tiene el agua que se genera este fenómeno de la capilaridad, porque el árbol además está respirando, está metido dentro del ciclo del oxígeno y del dióxido de carbono, y está, entonces esta agua sube hacia las alturas impulsadas por este flujo ascendente dentro de los árboles, y de esta manera el agua llega, y también, perdona, la otra efecto físico que permite que el agua ascienda es la evapotranspiración, porque los árboles, las plantas, también son creadores de humedad en el aire, son fabricantes de nubes. Los árboles y las plantas están todo el rato evaporando agua. Se llama la evapotranspiración, le dicen los técnicos. Entonces, entre la respiración gaseosa y la evapotranspiración se genera un flujo ascendente, y las aguas suben hasta la puntita y hasta la última puntita de la última hoja del alerce y de la araucaria. Es todo maravilloso y totalmente mágico desde mi humilde punto de vista. Y hay mucho más, porque el agua además, una vez que se congela, Loreto, esto es increíble, se transforma en un buffer térmico para que no se siga congelando el agua hacia abajo. Genera un aislamiento contra el frío para que no se siga congelando el agua hacia abajo. Una vez que ya hay una buena capa de varios metros, qué sé yo, depende de dónde, el agua se transforma en un buffer, hace los efectos de un aislamiento térmico. Y tiene una de las más poderosas capacidades térmicas del agua. O sea, se calienta mucho más lento que elementos como tú, incluso el hierro. El hierro se calienta, el fierro se calienta mucho más rápido que el agua. Mucho más rápido, como 10 veces más rápido. Y eso también es curioso, porque uno ve el agua como leve y frágil y qué sé yo, y resulta que es muy potente el agua. ¿Por qué es tan importante esa capacidad, Loreto? Para que no se nos escape tan rápido el agua de los cuerpos a todos los organismos.
igual son una escala. Y estamos haciendo pipí, ¿no es cierto? Y estamos transpirando y estamos exhalando. Agüita, con cada exhalación estamos botando agua. Y esa es el agua que se ve cuando hace frío y tú exhalas. ¿Qué es lo que estás viendo en esa brumita? Agua que está saliendo dentro de tu cuerpo con cada, con cada una de tus exhalaciones. Es muy bello todo esto, es muy maravilloso, muy maravilloso. Qué lindo, Juan Pablo, todo lo que cuentas con la pasión que lo cuentas. Es casi como una canalización sobre el agua. Es como que es como que estáis poseído por el agua y lo encuentro bello. Aquí una amiga dice que lindo como cuentas esto, me recuerda al reencantamiento del mundo. Hey, Y sí, po, Morris sí, Berman, po. Morris Berman, ese Ujú. libro, a nuestra querida amiga ahí que dijo eso, uno de mis maestros, Carolina. Carolina, mira, uno de mis maestros de biblioteca, como digo yo, es Gregory Bateson. Y el libro ese que ella menciona es un comentario sobre Bateson de Morris Berman, El reencantamiento del mundo. Es una buena introducción a Bateson, porque Bateson es un poquito, es maravilloso, ¿eh? Pero es un poquito demasiado erudito, demasiado sabio, el viejo Ujú. fallecido, por supuesto. Entonces sus escritos son un poco complicados. Si uno tiene paciencia, son transparentes como el agua, ¿eh? Pero hay que tener paciencia y leer y releer. Pero Morris Berman hizo un buen trabajo ahí, en como abrir el camino a la lectura de Gregory Bateson, que fue por lo demás el maestro de Humberto Maturana y de Francisco Varela. Tú lo sabes muy, muy bien, ¿no es cierto? Es verdad, es Oye, verdad. Sí, sí, po. sí, pues. Juan Pablo, Sí. eh, con todo lo que tú cuentas y este amor por el agua, este amor por la naturaleza, este amor por la conexión con el todo, este amor por la conexión con la madre tierra, este entender que si dañamos la naturaleza, que si dañamos la madre tierra, nos estamos dañando a nosotros mismos porque es parte de nuestro cuerpo, como tú lo decías al principio, desde lo que estás viendo, desde que recibes malas noticias, estás súper bien informado como nadie, por supuesto, sobre estos temas. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros, los simples mortales que habitamos acá, para no seguir dañando? Porque, a ver, claramente hay políticas públicas, claramente hay elecciones de cosas, nuevas constituciones, etcétera, etcétera. Pero un ser humano común y corriente, como los que están acá escuchándote, tan fascinados como yo, eh, ¿qué podemos hacer cada uno, cada una para cuidar, para proteger, para que a las nuevas generaciones no le quede algo tan acabado? Mira, todos somos seres humanos comunes y corrientes. Todos somos seres humanos comunes y corrientes, ¿ya? Y yo creo, fíjate, que hay que tratar, o sea, el ser humano es tan curioso, Loreto. Es muy especial, la verdad. No nos creamos únicos, pero somos bien especiales. ¿Por qué lo digo? Tengo una discusión con un hijo mío sobre este tema eterna, porque él dice que nada de lo que hace el ser humano es demasiado distinto a lo que pueden hacer las bacterias, los hongos, las algas y las plantas. Es muy divertida esta conversación. Pero, te fijas, lo que yo veo que es curioso es que el ser humano nacemos abiertos, abiertos. Y lo que nos termina es la educación, es la cultura. Y el mejor ejemplo que puedo darte, fíjate, es la cantidad de gente disfuncional que está surgiendo hoy día en la humanidad. Viste que un niño de 18 acaba de asesinar a 19 compañeros en otro colegio en Estados Unidos y a dos profesores, ¿no es cierto? Es una locura. Y unos días antes, otro chico de 18 se metió a un supermercado en Buffalo y se fue a matar afrodescendientes, mató a 10 personas. Entonces, existen esos seres y tan jóvenes, fíjense, esos son seres humanos comunes y corrientes que fueron quebrados, que fueron, que fueron destruidos en su interior. ¿Te fijas por qué? Por padres y madres abusivas, o ellos a su vez, te fijas, la rueda del karma, que están también en estados disfuncionales. Entonces, ese niño no recibió amor, no recibió
una cultura sinérgica, benéfica, te fijas, bondadosa, y sobre todo no recibió esta información de lo maravilloso que podemos ser, y de lo maravilloso y milagrosa que es este planeta y esta así llamada naturaleza. Esa información no se la dieron, ¿te fijas? Entonces, en la educación es algo absolutamente clave, pero yo estoy hablando de educación no solamente la de los colegios, que es muy importante, o de las universidades, que es muy importante, pero ahí hay una paradoja, porque hay muchos colegios y muchas universidades y muchos doctorados y muchos PhD y qué sé yo, y la sabiduría está muy escasa. Entonces, yo me refiero a una educación multidimensional, transdisciplinaria, como dices tú, y que comienza desde que nacemos. O sea, cómo te recibe incluso ese vientre materno, en qué estado está la mamá, ¿te fijas? Cómo te recibe después el mundo cuando ya sales al mundo, cómo te recibe esa familia, cómo te recibe esa nación, ese país en que te tocó nacer, cosas que nosotros no elegimos. Es un país en paz, en relativa paz, en paz de verdad, en total guerra. Mira Ucrania, lo que es nacer hoy día una persona en Ucrania, o qué sé yo. Te fijas, entonces el ser humano en ese sentido es para mí de nuevo misterioso, porque dependiendo de esas circunstancias socioculturales, ¿te fijas? Vamos a tener una persona maravillosa, llena de cualidades, como tú decías, lleno de habilidades, transdisciplinario, etcétera, o vamos a tener una persona sociópata, asesina serial, te fijas esto. Perdona de nuevo, estos temas son súper fuertes, pero que son realidades. Y si tú te fijas, Loreto, yo siempre, perdóname, termino metiéndome con estos temas porque yo creo en la lucidez implacable como casi la única salida. No, yo me pongo medio budista. O sea, veamos la realidad de frente, atrevámonos. ¿Para qué? Para transformarla, para revertirla o para cultivarla, para apoyarla, depende. ¿Te fijas? Pero tenemos que ver estos procesos que están ocurriendo. Entonces, por eso vuelvo a decir, cómo recibe a los niños y a las niñas la humanidad, esa familia, esa nación, es clave para lo que vamos a hacer. Entonces, pongamos ahí una tremenda un énfasis en el tema de la educación, pero vista de este punto de vista súper amplio y profundo. Yo encuentro que los colegios hoy día, desgraciadamente, y las universidades, lo que te acabo de decir, no están haciendo un buen trabajo, en absoluto. Te digo, casi podría decir uno que hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de universidades y bibliotecas y doctorados y la sabiduría. Mira cómo está el mundo. Está lleno de universidades gigantes. Y el mundo está realmente, la humanidad está en un tris, en una situación muy compleja y muy dolorosa. Hay demasiado sufrimiento, demasiada gente viviendo en la miseria, en la pobreza, niños muriéndose de hambre. Es una cuestión chocante. Y miremosla, no para hacerse el harakiri ni suicidarse, sino para ponernos a trabajar cada día para tratar de ayudar a que salgamos de esto. Entonces, es lo primero que yo mencionaría, pero dentro de eso, yo lo vuelvo a decir, Loreto, las artes, antes que se me vaya, cultivar artes, música, pintura, danza, escultura, por favor, pongámonos todos a cultivar artes, textiles, tejer, telares, pintar, etc. Mi mami era pintora, estuve inmerso toda mi infancia, te fijas, en la pintura, viendo a mi mamá y a su marido en un tiempo, Tomás Lascan, pintando, y me fascinaba. Y me pedían, fíjate, que le comentara los cuadros, era muy divertido, yo era un niño. Y encontraban súper buenos mis comentarios sobre los colores. Bueno. Y la otra dimensión, Loreto, que la dimensión en que estás trabajando tú, sin lugar a duda, es el desarrollo, que a mí me da un poco de pudor esta cuestión, el desarrollo, porque es muy delicado este tema del desarrollo espiritual, del desarrollo más profundo del alma. Y también ahí todo este tema de las ceremonias, de los rituales, ¿verdad? Es un tema profundísimo y yo creo que es clave. Tú ves a los pueblos originarios, y yo he estado ahí porque lo he buscado, y eso yo diría de nuevo, hay que buscar estas experiencias. Yo he estado en ceremonias poderosísimas, de distintos tipos, pero incluso una ceremonia donde tú, una mesa para
antes de arar un campo en los Andes, bolivianos o peruanos o ecuatorianos, la familia que va a arar un campito, ¿qué? Un campito, unos cientos de metros cuadrados, en el mejor de los casos, qué sé yo, con papitas, qué sé yo, y se junta toda la familia para el amanecer y hacen una ceremonia, toda la familia. Vienen los abuelos, traen los bebés, los niños, toda la familia está ahí. Y se le entregan ofrendas, agüita, alcoholcito, incluso un feto de llama, de distintos elementos, azúcar, chayas, cositas bonitas. Y se le habla a la Pachamama y se le dice, Pachamamita, te vamos a arar. Porque ellos consideran que arar un campo ya es una suerte de violencia, de alguna manera. Que de alguna manera tú podrías contribuir a la erosión, a la entropía, ¿te fijas? De alguna manera. Entonces, pides permiso y das las gracias. Los guillatunes del pueblo pehuenche, del pueblo mapuche, los guillatunes son una ceremonia en que tú estás agradeciendo todo lo que te dio la Ñuque Mapu en el periodo anterior, el año anterior, por llamarlo así, y estás pidiendo que ojalá haya buena lluvia, haya fertilidad en los campos, que los animalitos sean fértiles y tengan deditos y se reproduzcan, que haya armonía, que haya equilibrio de los elementos entre la lluvia y el sol y las nubes, etc. O sea, y después, te fijas, todos esos rituales son muy poderosos y te conectan, lo que tú decías, hay que cultivar las interconexiones. Y ahí hay una cosa insólita, Loreto. Ahí tenemos al Padre Sol, que todos los pueblos originarios y tantas culturas consideran una entidad masculina. Yo también la veo así, fíjate, que siembra, que tira estos rayos, que es como una especie de semen, una energía que genera y produce la levedad de los organismos, jugando ahí también con la gravedad que tira hacia abajo. La vida danza entre la levedad y la gravedad. Bueno, uno puede tener, si uno quiere, una relación consciente con el sol, con el Inti Taitachu. La gente que no lo hace, las personas que no hacen, que no saludan al sol en la madrugada, que no se despiden del sol en la puesta del sol, algo bien difícil en Santiago, porque los edificios no te dejan ver ni el amanecer, en muchos casos, ni el atardecer, que es una pena muy grande. Pero igual, te fijas, aunque sea la actitud, porque tú sabes que está saliendo el sol en la mañana y puedes ver la hora incluso, que está saliendo el Inti Taitachu detrás de la cordillera, y si tú te pones ahí y le haces un cantito y lo saludas al sol, tú estás estableciendo una conexión afectiva, consciente, nada menos que con el sol, que es otro misterio, esta bola de energía, este reactor nuclear de fusión que está ahí arriba dándonos la luz y el calor, y que está a 150 millones de kilómetros de distancia, y que sin embargo se apaga el sol en un nanosegundo, se murió toda la biosfera entera. Y de hecho hay que decir también, Loreto, que los únicos organismos que permiten que la energía del sol entre a sustentar toda la biosfera entera son los organismos fotosintéticos. Es decir, las plantas y el fotoplancton de los mares y océanos. Por lo tanto, reverencia, cuidado, cultivar las plantas, cultivar los bosques, pastorearlos, restaurarlos, regenerarlos, porque son benditos y nos están dando la vida, literalmente. Lo mismo con la tierra. En la mañana, echarse de bruces en la tierra, poner la frente y las manos sobre el suelo. Además, si tú pones las manos bien consciente y trata de sentir esa esfera gigante, yo la golpeo, pum, 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 pum. Y fíjate, cuando tú sales a tu jardín, si es que tienes el privilegio, pero hasta en los edificios puedes salir abajo al jardín. Cada lugar donde tú pones tu frente y queda tu nariz ahí sobre la tierra, tiene un aroma distinto. Porque hay distintas hojas de distintos arbolitos, hay distintos procesos de descomposición, hay un perfume distinto en cada lugar donde tú hagas esta genuflexión, te fijas, y le des gracias a esa Pachamamita, a esa Madre Tierra, a esa Ñuque Mapu,
le dé las gracias por todas las bendiciones. Lo mismo con la luna, la quilla mamacha, que es un ser maravilloso, increíble, luminoso, plateado, el sol es dorado, representado por el oro, en el buen sentido del elemento oro, ¿te fijas? Y la luna plateada, que está involucrada regula las mareas, Loreto, y está asociada con la lunar de las mujeres, lo que llamamos menstruación, ¿te fijas? Antes llamaban, no, ¿para qué decirlo? Yo le digo la lunar al ciclo femenino, ¿te fijas? ¿Qué más maravilloso de que la luna esté relacionada con el ciclo menstrual de las mujeres? Entonces, en el fondo está todo esto interrelacionado. Pero el punto que yo estoy tratando de hacer, ¿te fijas? Es que uno puede elegir en esta vida desarrollar y cultivar día a día esta relación consciente con el Sol, con la Tierra, con la Luna, con los otros planetas de nuestra familia, por supuesto, que todos los planetas, como habrá explicado Gonzalo Pérez, mucho mejor que yo, cuando lo tuviste aquí, te fijas, todos los planetas tienen relaciones con nosotros y nos están generando efectos sutiles, increíbles. Es una familia, esta portentosa familia planetaria, ¿te fijas? Y lo mismo, pues, Loreto, con las aguas. Para mí, te fijas, esto no es una cuestión trivial. O sea, tomarse un trago de agua es una cosa alucinante. Que esa agüita finalmente va a ir hasta tu pelito, cada una de tus células, ¿te fijas? Yo descubrí, estudiando para escribir ese libro, Biosfera Somos Agua, descubrí una cosa bien genial y bien fuerte, que literalmente envejecer es marchitarse. Fíjate, porque es bien curioso esto, Loreto, porque miran nuestras pieles de los mayores, cómo se va secando y se va afinando, cómo nos vamos arrugando. Es igual que el marchitarse de una planta. Nosotros también nos marchitamos. Y es bien curioso porque tú no sacas nada con ponerte una manguera en tu garganta y meterte agua y meterte agua y meterte agua. No vas a solucionar el problema. No vas a detener el envejecimiento porque es un problema sistémico que se está cansando tu organismo y tus órganos. Se están cansando los riñones y otros órganos. ¿Te fijas? Estás perdiendo la capacidad de llevar esa agüita a cada una de tus células, que son billones de billones. Entonces es un proceso inevitable que uno puede apañar y retardar viviendo mejor, con la cabeza en un buen lugar meditativo, el corazón en un buen lugar, te fijas, lo más equilibrado posible y amoroso posible, ponerse al servicio de todos y todas y de todas las cosas. Yo creo que eso, tú me preguntabas, ¿qué es lo que puede hacer un ser humano común y corriente? Pongámonos al servicio de todo y de todas y de todas las cosas. Pongámonos al servicio de lo que llamamos naturaleza. Pongámonos al servicio de los otros y las otras. Yo tenía un profesor de karate en Canadá que por ahí preguntó, muy poderoso, un japonés que parecía un tanque, el caballero, pero además tenía un desarrollo espiritual bien impresionante. Él meditaba mucho y toda una historia, y ayunaba de repente por periodos largos y todo. Bueno. Y él decía, una vez preguntó, ¿qué es lo que es una persona fuerte? Dijo. Y los estudiantes ahí contestaron, qué sé yo, el que da más patadas, el que resiste más subiendo un cerro, el qué sé yo. Y el maestro hacía, Y finalmente dijeron, ¿se rinden? Sí, nos rendimos. Dijo, la persona fuerte es la persona que irradia equilibrio y amor y cariño y orden, en el buen sentido de la palabra orden, sinergia, a su entorno, que ayuda a su entorno a ser más feliz, dijo el karateca. Y decía, porque la persona débil está sembrando cizaña, está sembrando alarma, está sembrando miedo, está sembrando daño, te fijas, al final en su entorno. La persona fuerte es la que irradia buena onda, por decirlo en chileno, pero en verdad, bueno, son cosas que hay que pensarlas. Podemos hacer muchas cosas sin complicarnos tanto, Loreto, la verdad, pero esto de la ceremonia, esto de desarrollar y cultivar relaciones conscientes con estos elementos alucinantes y volviendo al agua, la agüita bendita, porque
Esta palabra agüita bendita la tenemos en nuestra tradición judeocristiana, sin lugar a dudas. Y fíjate que ahí están las pilas baptismales, te fijas, en las iglesias, donde antes, bueno, la gente que es católica, yo no soy católico, me crié como católico, pero después me tuve que deconstruir, y bien radicalmente. No me gustaron muchas cosas, no quiero ofender a nadie, pero muchas cosas que las vi con un ojo muy crítico. Pero esto te fijas de la agüita bendita y de santiguarse, como se dice, persignarse, dice yo, qué interesante, fíjate, porque va al agua, pero además en este gesto tú también estás como recorriendo los tres centros. Tu centro mental, tu centro emocional y tu centro visceral, por decirlo así. Y esa es otra cosa que yo también diría, te fijas, que es súper importante estar, pararse bien parado, sentarse bien sentado, estar centrado en el bajo vientre de tú, y estar consciente de estas tres como, porque también es metafórico esto, pero estos tres ámbitos que están en nuestro ser, ¿te fijas? Y que hay que desarrollarlos equilibradamente, porque hay gente que se pone demasiado intelectual, demasiado mental, y se desequilibra, gente que se pone demasiado emocional, demasiado sentimental, y gente que se pone demasiado física, te fijas, que son puro músculo. Entonces, la gracia aquí, y esto lo decía Gurdjieff, ¿no es cierto?, por supuesto, y Oscar Ichazo del Instituto Arica y todo, no es una cosa que invente yo, estas cosas las he aprendido a lo largo de todos estos tiempos. Entonces, pero tratar como de ir desarrollándose equilibradamente tu aparato mental, tu intelecto. Yo creo que el intelecto es súper importante desarrollarlo. En Inglaterra, el fenómeno de los celulares, las pantallitas, en el sentido lo que está pasando. La gente ya no lee, la gente ya no reflexiona, mucha gente no medita, no digo la gente, pero mucha gente. Y entonces esto, vuelvo a decirlo, yo creo que la mejor receta para el desarrollo de tu centro emocional, por decirlo así, vuelvo a decirlo, es ponerse al servicio del amor, de irradiar la mejor onda posible. Y cuando uno está dolorido y enrabiado y resentido, no es fácil. Pero entonces, hagamos cosas. ¿Qué es lo que es primero, el huevo o la gallina? Trabajando en estas cosas, vamos a ir sanando esas penas, esos traumas, esos dolores. ¿Fijas? No tomar fármacos dentro de lo posible, perdónenme, pero evitar los fármacos, evitar los fármacos. Hay que tener cuidado con estas opiniones mías, porque hay gente que sí que los necesita desesperadamente por un periodo, qué sé yo, o sea, hay que ser muy respetuoso. Pero en general hay que tratar de desarrollar las propias capacidades, porque estos fármacos, los ansiolíticos y todo esto, muchas veces son muletas, y la gente se queda pegada, no se saca la muleta nunca más. Es mucho más fuerte ser capaz, mucho más útil, ser capaz de vivir la pena, de vivir la angustia, de vivir en medio hasta el concho, y poco puedes pasar aterrado y angustiados meses y semanas, qué sé yo. Pero poco a poco vas a ir desarrollando tu capacidad de superar eso. Y si no, te metes los fármacos y evitas, o sea, evades este potencial de desarrollar ¿cómo decirlo?, estos recursos, estas herramientas internas, que todos y todas las tenemos. Pero hay que recurrir a estas cosas, irse al bosque, irse a la mar, ¿te fijas? Ir a la naturaleza lo más prístina posible, meditar, comer sano, por supuesto. Es difícil también en Chile comer sano, muy difícil, pero se puede. Y la gente, mucha gente está haciendo eso, cada vez más vegetariano y más vegano. Tampoco hay que transformar eso en una cuestión dura, Loreto, porque tú eres vegano, vegetariano, desprecias a los carnívoros y los juzgas y los condenas. Tampoco está bien eso. Tú puedes ser vegetariano y tranquilo, no hacer tanto juicio con los demás. Y puedes ir invitando. Lo que yo sí puedo decir respecto al vegetarianismo, fíjate, es que, obvio, que la huella ecológica de la proteína animal es muchas veces mayor que la proteína vegetal. Fíjate, la huella ecológica de la proteína vegetal. O sea, si quisiéramos darle un descanso a la Pachamama, a la biosfera, deberíamos todos ser vegetarianos, la verdad. Y le daríamos un descanso extraordinario a la biosfera, ¿sí? Comiendo legumbres, verduritas,
ensaladas, frutas, legumbres son clave. Y tofu, pero tofu, ojalá de poroto de soya, no... Orgánico. Claro, ojalá. Es difícil también eso, hay que ir Muy. buscando, pero bueno. Y miso, recomiendo mucho el miso. También hay miso orgánico. Lo puedes comprar en Patronato aquí en Santiago, miso orgánico. Miso orgánico. Y el miso es el producto más virtuoso de todos los derivados de la soya, sin lugar a dudas. Lleno de enzimas, lleno de proteína, alcalinizante, alcaliniza la sangre. El miso es una bendición. Incluso, fíjate, han descubierto, ayuda a eliminar los metales pesados y la radioactividad del organismo. Y así, ir buscándole los porotitos, las lentejas, los garbanzos. La alimentación es clave. Sí. Así que ahí tienes hartos consejos. Mucho. Acá tenemos harto material y para los que no alcanzaron, llegaron tarde, lo que sea, queda acá grabado en el Instagram acá de nosotros. Lo puedo compartir también si quiere Juan Pablo lo sube a su Instagram y ahí está toda la información. Juan Pablo, muchas gracias por esta conexión, por esta verdadera canalización del agua, por tu amor a la naturaleza, por habernos dado el espacio y tu tiempo, tu sabiduría. Gracias. Beso gordo, cariño a la Carola. Ya, en tu nombre. Muy bien. Muchas gracias, Loreto, por invitarme. Y muchos cariños a todas las personas que nos siguieron hoy día. Todo el cariño. Besitos. Muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron. Besitos. Chao. Chao. Muy bien. Puros corazoncitos.